Estimado y estimada participante, sea bienvenido al curso de Excel estadístico impartido por el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP bajo la modalidad de e-learning. Mi nombre es Dayan Briceño y seré quien les acompañará en el desarrollo del contenido del curso de Excel estadístico. Para mí es un honor contar con la participación de cada uno de ustedes en este proceso de enseñanza y aprendizaje y desde ya deseándoles éxitos en el desarrollo de cada una de las actividades de este curso. Vamos a dar inicio a la unidad 1, donde vamos a hablar prácticamente de los conceptos elementales de la estadística o conceptos básicos de la estadística. Los objetivos de esta unidad son conocer los conceptos generales de la estadística para que podamos iniciar a interpretar datos con el fin de deducir características de un grupo o de una población objetivo. También realizar una recolección, selección y clasificación de datos con el fin de garantizar una toma de decisiones eficiente o eficaz e identificar y diferenciar los diferentes tipos de variables estadísticas que serán objeto de estudio para este curso. Es importante que iniciemos definiendo algunos conceptos como ser lo que es la estadística. La estadística la podemos definir como una ciencia o una rama de la matemática que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos. Estos datos provienen o son generados de una investigación, de un reporte previo o de alguna base de datos ya existente. Estos datos son basados sobre hechos, individuos o grupos de los mismos para que nosotros podamos deducir conclusiones o características precisas de cada uno de ellos y podamos interpretar pues datos. Y la estadística se divide en dos grandes ramas, lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva nos permite utilizar métodos para organizar, resumir y representar datos de manera informativa. Aquí no hacemos un análisis profundo o detallado de la información que tenemos, solamente nos sirve para mostrar información. Un ejemplo claro de ello podría ser las calificaciones de los estudiantes del curso de Excel estadístico. Podemos decir que podemos organizar, resumir y presentar ciertos datos. Por ejemplo, la cantidad de participantes que se matriculan, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, el índice de aprobación, cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad de personas que aprueban, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y lo mismo con los reprobados. Mostrarlo de manera general o de manera no tan detallada. O sea, no vamos a comprender ahí por qué los datos se comportan de cierta manera o por qué están obteniendo ciertos valores. O qué distancia hay entre cada dato. Entonces, ese tipo de información no se trata en la estadística descriptiva. Solamente vamos a organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Aquí utilizamos mucho los gráficos o las tablas de datos. Ahora bien, la estadística inferencial, aquí sí vamos a utilizar métodos que se emplean pues, para determinar una propiedad o una característica de una ya población en base a una muestra obtenida. Entonces, cuando ya hablamos de población, de muestra, ya estamos hablando de una estadística inferencial donde sí vamos a detallar de cierta manera el comportamiento de los datos. Aquí en el material van a encontrar otras definiciones que son sumamente importantes, como lo que es el universo, población, cómo se divide la población, lo que es una muestra, un individuo y los datos estadísticos. Aquí voy a tratar de resumir un poco la relación que existe entre estos conceptos para que ustedes pues comprendan la importancia de cada uno de ellos. Lo voy a citar con un ejemplo básico. Por ejemplo, vamos a tomar como que el universo es el total de lo que nosotros queremos representar. En este caso podemos decir que el universo puede ser los estudiantes de una universidad, la vamos a nombrar como X. Los estudiantes de una universidad X puede ser nuestro universo, o sea, nuestro entorno al cual queremos enfocar nuestra investigación o queremos obtener información de ella. Ahora, la población podría ser los estudiantes de la carrera de informática administrativa. Entonces, vamos a ir segmentando los individuos de acuerdo a características en común. Entonces, aquí en este caso ya la población, la primera característica sería que son estudiantes de una carrera en particular.
Entonces, el universo sería los estudiantes de una universidad X, la población vendría siendo los estudiantes de la carrera de informática administrativa. Entonces, para elaborar la muestra, esto se hace mediante un cálculo matemático, no es al azar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de población, universo que tengamos, pues estos cálculos se van dando. Entonces, aquí vamos a ver sobre el concepto. Vamos a tomar una pequeña muestra representativa, claro, de esos datos. Entonces, la muestra puede ser un indicador de los estudiantes que están por egresar, los estudiantes de primer año de la carrera de informática. Entonces, cada vez vamos segmentando un poco más ese conjunto de datos que es tan grande. Y el concepto de individuo, pues es cada hecho, cada característica o cada persona o cada grupo de estos mismos que nosotros estamos considerando en la investigación. Ahora bien, otro concepto que es sumamente importante es lo que es una variable estadística. Que no es más que una característica que al ser medida en diferentes individuos puede adoptar distintos valores y que su característica principal es que puede ser objeto de medición. Entonces, algunos ejemplos de uso frecuente de esto son la edad de una persona, el peso que puede ser en libras o en kilogramos, la estatura que puede ser en centímetros o metros, el sexo o género que puede ser femenino y masculino. Entonces, voy a describir en este cuadro los tipos de variables estadísticas que pueden existir. Entonces, como ya definimos que una variable es cualquier característica que puede tomar un valor y que a medida pues se va implementando en cada individuo puede ser un valor distinto, esto lo podemos dividir en dos secciones, las que son cuantitativas y las que son cualitativas. Vamos a empezar con las cuantitativas. Estas son las que son expresadas en valores numéricos. Todo lo que se pueda contar o medir es una variable cuantitativa. Entonces, estas se dividen en continuas y discretas. Las continuas son las que se determinan mediante una medición, es decir, existe un parámetro para que puedan ser medidas, por ejemplo, la altura, la temperatura, el tiempo. En las discretas se determina mediante conteo, entonces existe un parámetro donde nosotros podemos contar. Por ejemplo, la cantidad de hijos que existen en un hogar pueden ser 2, 3, 4, 0 hijos. La cantidad de manzanas que podemos cosechar en un día pueden ser 1, pueden ser 5, pueden ser 100. Y la cuenta de ahorro podemos tener un ingreso de 500 lempiras, de 1000 lempiras, de 200.000 lempiras. Entonces son variables donde nosotros podemos contar. La diferencia entre estas dos es que una se puede medir y otra se puede contar. Ahora bien, en las cualitativas tenemos tres divisiones: ordinal, binaria y nominal. En la ordinal nosotros vamos a representar un orden. Ya existe una escala establecida en ella. Entonces, aquí tengo el ejemplo de la clase socioeconómica. Ya existe que está la clase alta, media y baja. Pero también existen otros ejemplos como el nivel de satisfacción de un usuario. Lo podemos emplear en una institución financiera. Si está satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho o nada satisfecho. Entonces, ya existe esa escala establecida. En la binaria, pues solamente tenemos dos valores posibles, que puede ser cierto o puede ser falso. Entonces, un ejemplo puede ser el sexo o género, que puede ser masculino y femenino, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. O el estado de un ser, que puede ser vivo o puede ser inerte. O sea, puede estar vivo o puede estar muerto, pero no puede estar ambos a la vez. Puede ser nominal, que nosotros aquí pues asignamos prácticamente un nombre a una cualidad. Un ejemplo de ello es el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello. Entonces son características o unas cualidades que nosotros asignamos como que un nombre para poderlo pues tomar en cuenta. Básicamente esta es la diferencia entre cada una de estas dos divisiones de las variables. Aquí en el material ustedes van a ver que estas son las variables según la división. O sea, según la división, estas se dividen en cuantitativas y cualitativas. Entonces, aquí yo ya les resumí lo que dice en el material y igual ustedes lo deben de leer para que lo comprendan mejor y puedan realizar lo que son las evaluaciones. Aquí otra parte importante es que se pueden dividir también según influencia. Igual hay otro tipo de divisiones de variables que no se van a ver aquí en el material porque no son objeto de estudio. Esta segunda influencia es sumamente importante también porque se da mucho en trabajos de investigación, en clases como metodologías de la investigación o trabajo de tesis. Nosotros hacemos uso de este tipo de variables que son dependientes o independientes. No van a ser objeto de este curso, ya que estas variables no son objeto de medición, no se pueden medir de cierta manera, más que todo se utiliza en una investigación descriptiva.
y no en una cuantitativa o algo por el estilo. Entonces, para que tengan solamente el conocimiento así como que introductorio, existen dos variables, dependientes e independientes. La variable dependiente es un todo, prácticamente lo que nosotros estamos tratando de investigar, y las variables independientes pues son porque influyen de cierta manera en que el resultado de la variable dependiente pues sea de cierta forma o de cierto o tenga un cierto resultado. Entonces, básicamente esto es todo del material número 1. Siempre es importante que nosotros conozcamos esto para que cuando procedamos a hacer la parte práctica podamos identificar correctamente los valores y conocer un poco cómo los datos pues, se agrupan de esta forma. Vamos a proseguir después con la unidad número 2.